Nos queda entonces analizar el segundo término, ¿sí? El que tenemos, a ver, negro, que la sumatoria desde i igual a 1 n minúscula, que es el número de partículas, ¿sí? De la masa por, eh, bueno, escribo masa por b punto, lo escribo ya como masa por aceleración. Disculpen, p punto lo escribo ya como masa por aceleración por delta r sub i. Y acá viene una, por decirlo de una forma, una manganeta. Bueno, recuerden cómo era delta R sub i, ¿no? La sumatoria desde ij igual a 1 hasta el número de coordenadas generalizadas de la derivada de las posiciones, de los vectores posición, respecto a las coordenadas generalizadas por las variaciones de las coordenadas generalizadas. Entonces, esto se escribe de una forma alternativa, que es más fácil escribirlo todo y después explicar cómo es que se reduce a lo que queremos. Las dos sumatorias, una llave que habla de la derivada con respecto al tiempo de la masa por RI punto por la derivada de RI con respecto a Q sub J menos MI por RI punto por la derivada respecto del tiempo por la derivada de RI con respecto a Q sub J por respecto a Q sub J, paréntesis, llave, delta Q sub J. No asustarse con esto, que es sencillísimo. La clave está acá en la llave, ¿sí? Fíjense que si yo tengo que hacer la derivada con respecto al tiempo de... me está sobrando, me está faltando, mejor dicho, esto acá. Si yo tengo que hacer la derivada de este primer término, que tengo sumando, donde tengo r, que es función del tiempo, y la derivada de r con respecto a q sub j, que también depende del tiempo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, las masas son constantes, así que no hay problema. Tengo que hacer la derivada de RI punto con respecto al tiempo por la derivada de RI con respecto a Q sub J sin derivar, más RI punto por la derivada con respecto al tiempo de la derivada de RI con respecto a Q sub J. ¿Sí? En la primera de esos dos términos me queda lo que preciso, que es lo que resulta de reemplazar, ¿no? Porque me quedan las derivadas de RI con respecto a Q sub J, que era lo que precisaba. Si lo pongo aquí. Y el segundo sumando de hacer la derivada de este producto es el que está agregado aquí de prepo para que se cancele. Entonces, en otras palabras, esto está escrito de forma tal que cuando hago la primera derivada me quedan dos términos. El primero es el que me interesa, ¿sí? Y el que corresponde, digamos. Y este segundo que está agregado acá arbitrariamente es para que cancele el segundo. ¿Está bien? ¿Por qué me interesa tener escrito de esta, que quede de esta forma escrito la ecuación? Porque por inspección, digamos, sin entrar en muchos detalles que nos llevarían tiempo y perderíamos el objetivo, esto se puede escribir de esta forma. Las dos sumatorias
la llave, mantengo la derivada de cada una de las masas. R punto es la velocidad, ¿sí? La V sub I. Y aquí, estoy yendo un poco por la banquina, digamos, pero yo digo, derivo. ¿Qué pasa si derivo numerador y denominador de este cociente, que resulta ser una derivada parcial, pero derivo en forma absoluta respecto del tiempo, derivada total respecto del tiempo? En el numerador, ¿qué me va a quedar? La derivada de la velocidad, que es la derivada con respecto al tiempo de R sub I, y en el denominador, la derivada con respecto al tiempo de las Q sub J, me quedan las Q sub J punto, que vendrían a ser como las velocidades generalizadas. Si las Q sub J son las coordenadas generalizadas, las Q sub J punto son las velocidades generalizadas. Y en el segundo sumando, el mismo esquema, ¿sí? Bueno, parecido. Y acá es como, créame, digamos que es equivalente a primero hacer la derivada con respecto al tiempo y después con respecto a QJ, mientras que acá dice primero hacer la derivada con respecto a QJ y luego respecto del tiempo. Requeriría alguna demostración un poco más formal, pero con esto nos basta. ¿Sí? Así que directamente nos queda la derivada de la velocidad respecto de Q sub J, la reemplazamos por la derivada de la posición respecto a Q sub J, que luego derivamos con respecto del tiempo. Y ya casi estamos, aunque parezca que esto todavía está complicadísimo. Por otro lado, tenemos, ya les había dicho, que intercambiar el orden de las derivadas, de las sumatorias, se puede hacer, digamos, es indistinto para el resultado porque justamente es cambiar el orden de los sumandos. Así que ahora lo disponemos de esta forma. Ponemos la sumatoria general sobre más general, digamos, más en el bucle más abierto, digamos, sobre las coordenadas generalizadas. Y acá hacemos la derivada con respecto al tiempo. De la derivada con respecto a Q sub J. Y aquí adentro recién ponemos la sumatoria sobre las partículas. Y fíjense que esto lo puedo escribir como un medio, y acá aparece la energía cinética, de las MI, de las partículas, por las V sub I al cuadrado. Y esto no es otra cosa que la energía cinética. Y acá me está faltando el puntito de derivada. Y el segundo término... Adrián, puede ser que en el ¿Sí? segundo renglón, segundo término, en la derivada de b respecto de i, también te falte el puntito de la derivada. ¿Y? Sí. No. Porque aquí es... lo que estoy haciendo acá es hacer la derivada de RI con respecto a Q sub J, y ese resultado lo derivo con respecto al tiempo. Y lo que le pedí Está bien. que primero derivo con respecto al tiempo RI y después eso lo derivo, ¿sí?, con respecto a Q sub J. Bueno, Por eso ahí es ligeramente distinto. gracias. No, por favor, gracias. Muy bien. Un medio M sub I por B sub I al cuadrado
esto es la energía cinética, y aquí me queda el delta Q sub J. Entonces, esta expresión, resulta que, bueno, ahí peloteándola un poco, siendo creativos, resulta ser equivalente a todo esto, que no es otra cosa que la escribimos con forma compacta que la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de la derivada con respecto al tiempo, de la derivada de la energía cinética con respecto a Q sub J punto, ya voy, menos la derivada con respecto a Q sub J, la derivada del tiempo con la energía cinética con respecto a Q sub J, y todo esto por la variación de Q sub J. Sí, había una pregunta ahí. Sí, yo, abriste un corchete en el anteúltimo renglón. ¿Dónde cerró? Ese corchete cerró acá. Bien, bien, gracias. Que si esto ya lo empiezan a ver con un poco de cariño, ven que se parece, tiene el mismo esquema, que la ecuación de Euler-Lagrange, que dedujimos el jueves pasado, que presenté el jueves pasado, para sistemas, para principio variacional. Vieron que cuando yo quería minimizar un funcional, decía, si la respuesta del problema tenía asociado digamos, el funcional cumplía con una ecuación diferencial que tenía este mismo esquema igualado a 0, me garantizaba que era la solución del problema. Esto ya se va pareciendo, este esquema. Porque si ahora voy y lo combino con este segundo término, ¿sí? O con este primero que estaba de aquí, y ahora escribo todo junto, lo que me va a quedar es la sumatoria desde J igual a 1 hasta N. Para, llave de, bueno, ya no preciso porque lo escribo directamente, de la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la energía cinética respecto a la velocidad generalizada Jésima, ¿sí? Menos esperen aquí que sí, si no tengo un error en el apunte. Sí, menos la derivada de t con respecto a Q sub J, menos la Q sub J, y todo esto por la variación de Q sub J igualada a C, está igual a 0. ¿Sí? Repito, es esta expresión, pues me pasé, que tengo aquí. ¿Qué es lo que sucede? Si esto es igual a 0, para cualquiera sea la magnitud de los Q sub J que yo especifique, pero además los Q sub J son independientes, es decir, que cada uno toma un valor arbitrario, por eso tienen que ser linealmente independientes las coordenadas generalizadas, ¿sí? Esto quiere decir que lo que es igual a 0 es el corchete, o es la llave en este caso. Entonces, la ecuación con la que vamos a trabajar es, aquí la voy a poner más prolijita para que se entienda mejor,
Y este es el principio de D'Alembert. ¿Qué quiere decir entonces? Que, fíjense que es medio como, tiene en esta primera parte el mismo formato que el principio de la mínima acción, que antes les daba, ¿no? Poníamos acá L, que era energía cinética menos energía potencial, y lo igualábamos a 0, y resultó que eso me permitía resolver los ejercicios donde solamente hay fuerzas conservativas como fuerzas externas. Bueno, los problemas conservativos en general. Pero si en lugar de poner el L, el T menos B, pongo solamente el T, es decir, la energía cinética, y en este término de la derecha, que son las fuerzas generalizadas, bueno, incluyo ese término con las fuerzas generalizadas en el término de la derecha, esto me sirve para cualquier tipo de fuerza. Y fíjense que voy a tener tantas de estas ecuaciones como grados de libertad, como coordenadas generalizadas tenga el problema. Eso está dicho acá, implícito en la ecuación de encima, ¿no? O sea, SJ representa la cantidad de Q que tengamos. En el caso de las poleas serían 1 y 2 nomás. Claro, quiere decir que voy a tener que especializar esto para Q1 y voy a tener una ecuación diferencial. Ahora lo vamos a hacer. Luego lo reemplazo para Q2 y tengo la ecuación diferencial. Para el segundo, coordenada generalizada. Porque fíjense que en la ecuación de aquí encima tengo una sumatoria de n mayúscula llaves multiplicado por su correspondiente delta Q sub J. Quiere decir que voy a tener una llave como esta, con la J especializado en igual a 1, por delta Q1, más otra llave como esta, especializada para J igual a 2, por delta Q2, y así hasta n. Y todo eso igual a 0. Entonces, el lema fundamental del cálculo de variaciones, el mismo que empleamos el jueves pasado, dice: si resulta que todos los Qs pueden tomar el valor que a uno se le antoja. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Yo puedo darle un valor arbitrario a Q1, arbitrario a Q2, arbitrario a Q3, arbitrario a Q4, y siempre va a resultar en un movimiento del sistema, en una configuración del sistema, en una variación del sistema, del problema, compatibles con los vínculos y físicamente admisibles. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una serie de llaves que multiplicadas por los números que se me antoja siempre me da 0, la única opción para cumplir esa igualdad siempre es que todas las llaves, todo lo que está contenido entre las llaves para cada una de las J, sea siempre igual a 0. Sean todos idénticamente 0 de forma simultánea. Y es por eso que tengo entonces tantas ecuaciones, esta de Euler-Lagrange, ¿sí? Esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Tengo tantas de ellas como coordenadas generalizadas. Que hay tantas como grados de libertad, digamos, activos, ¿sí? Para resolver tenga el problema luego de considerar sus condiciones de ligadura. Y es así de mágico. Fíjense que uno acá ahora lo sistematiza mucho, porque dice, yo elijo las coordenadas, bueno, analizo los grados de libertad, elijo las coordenadas generalizadas, en función de ellas elijo, escribo la energía cinética del problema, y luego hago las derivadas para cada una de las Q sub J o Q sub J punto, y calculo las fuerzas generalizadas, y tengo la ecuación de gobierno del problema. Vamos a volver
a este caso para resolverlo, ¿sí? Para terminar de resolverlo. Entonces, para que me quede todo en una sola... solo pizarrón, digamos, voy a escribir acá, voy a machetear los resultados que ya tenemos calculados de las fuerzas generalizadas, ¿sí? Esta es la Q1 y la Q2 es menos P2 más P3. Entonces ahora borro todo esto. Y aplico las formulitas. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Calcular la energía cinética de este sistema de partículas. Y esto va a ser 1/2 de la masa 1 por la velocidad de la masa 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más 1/2 de la masa 3 por V3 al cuadrado. Profe, estas velocidades que estás diciendo ahí son absolutas todas. Efectivamente, muy bien, porque la energía cinética es una masa por velocidad absoluta. ¿Está bien? Ahora viene el chiste de escribir estas velocidades en función de las coordenadas generalizadas, viendo cuáles son posiciones relativas, ¿sí? Cuáles son absolutas. Por eso charlamos varias veces, denunciamos varias veces que acá manejar movimiento relativo es clave. Entonces arranco. La velocidad de la partícula 1 es la derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿sí? Porque todo lo que tengo acá arriba son posiciones absolutas. Y esto no es otra cosa que Q1 punto. Entonces me queda bien la velocidad 1 en función de las coordenadas generalizadas. En este caso me quedó solo una. Está bien. B2. La misma historia. La derivada de I2 con respecto al tiempo. ¿Qué pasa? L1 es constante, 2 pi r sobre 2 es constante, ¿y qué me queda? Menos Q1 punto. Ahora estoy derivando con respecto al tiempo, ¿eh? Sigo con el segundo paréntesis, L2 constante, pi por r constante, menos Q2 punto. Profe, si nosotros quisiéramos buscar una expresión de Q, ¿dependería del tiempo únicamente o puede depender de alguna otra variable? ¿Vos decís que Q dependa del tiempo? Claro, como estás derivando respecto del tiempo. Sí. Q depende del tiempo, o sea, podemos ver se puede ver en algún momento una expresión para Q, o sea, en la práctica. Seguro. Es que justamente es lo que queremos resolver. Cuando yo tenga las Qs en función del tiempo, resolví el problema. Claro, por eso digo, dependen del tiempo, no pueden depender de otra cosa. Sí, porque Q están de alguna forma parametrizando las R. Digamos, el vector posición, cuando veíamos cinemática, dependía del tiempo. Y las Qs es igual, dependen solamente del tiempo. Claro, sí, cumplen la misma función que el R. Está bien. Claro, es la misma función del R, porque fíjate que yo escribí los Rs, que son en este caso los Y, ¿no? Los Y, en función de ellos. Está bien, ya me despejé mi duda. Bien, no, está buena las preguntas, porque son las que van ayudando a que tanto concepto, esto es muy denso, tanta idea que hay dando vuelta, como que las piezas encajan y traban, ¿no? Las Q son posiciones. En este caso, la posición absoluta de la masa 1 y la posición relativa de la masa 3. Y sigo con B3, que me va a dar menos Q
Q1 punto más Q2 punto. Fíjense que esto no es otra cosa que velocidad relativa más velocidad de arrastre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero escribir la velocidad de la masa 3. ¿Sí? Sería, bueno, lo hago acá. B3 sería igual a B0, que es más la velocidad relativa respecto a B0, más omega por R. Ya vemos que como mi sistema de referencia, B0 lo estaría poniendo aquí. Bueno, pero en realidad lo estoy poniendo con I' para abajo, ¿sí? Que es la única coordenada que me interesa. Y no es un sistema que rote, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con omega se va. B0 es la velocidad de este punto, que es menos Q1. ¿Sí? Este sistema va a tener velocidad opuesta a la de Q1. ¿Sí? Porque cuando Q1 baja, este sube y al revés. Así que esta es B0. Y velocidad relativa es, yo me paro en este sistema de referencia solidario al eje de la polea, pero que no gira con ella, y miro la masa 3. Y la velocidad relativa, que es Q2 punto. Así que la podría haber escrito estas velocidades absolutas, ya sea porque tomo los vectores posición absolutos y los derivo respecto al tiempo, como lo hice aquí, o escribiendo las velocidades absolutas como recién lo hice, ¿no? Lo analicé. Eso depende del problema. No, lo que a uno le resulte más sencillo en el momento. Bueno, entonces la energía cinética ahora me queda como 1/2 de M1 por Q1 punto al cuadrado más 1/2 de M2 por menos Q1 punto menos Q2 punto todo al cuadrado. Ojo acá, ¿eh? La energía cinética es la suma, es la velocidad absoluta del cuadrado. Así que el cuadrado va ahí sobre la suma. Y ahí lo tengo. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. Quiere decir que tengo que hacer la derivada de esa t con respecto a Q sub j y a los Q sub j punto, las velocidades generalizadas, y estas últimas derivarlas con respecto al tiempo. Vamos a usar la de 1, arranco con la de 1, ¿sí? Con la de j igual a 1, entonces. Para j igual a 1, veo que la derivada de t con respecto a Q sub 1 es igual a 0. Porque esta es una derivada parcial, y acá Q sub 1 no aparece nunca. ¿Está? Así que 0. Luego tengo que hacer la derivada de t con respecto a Q sub 1 punto. Bueno, ahora sí. Hago la derivada del primer sumando, el 2 de 1/2 se me va con el del exponente, y me va a quedar M1 por Q sub 1 punto. ¿Sí? El segundo sumando, el 2 se me va con el 1/2. Bueno, entonces me queda M2 por menos Q1 punto menos Q2 punto.
Y ahora tengo que hacer la derivada del paréntesis. ¿Sí? Con respecto a Q sub 1 punto. Y acá me quedó un menos. Entonces, esto que está aquí, lo cambio y va menos. Y el tercer sumando es análogo. Así que me queda menos M3 por menos Q1 punto más Q2 punto. Y ahí hice la derivada de la energía cinética con respecto a Q sub 1 punto. Y ahora le agrego la derivada con respecto al tiempo. Las masas son constantes, quiere decir que acá que me queda m por aceleración generalizada, fíjese que me quedó masa por aceleración, ¿no? Y aquí me queda masa por aceleración, y estas son todas aceleraciones. Entonces, si borro ahora todo esto que está acá, ¿qué hago? Bueno, reúno las dos partes, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial para la primera coordenada generalizada es masa 1 por aceleración generalizada de 1 menos m2 por menos q1 aceleración menos q2 aceleración menos m3 menos q1 aceleración más q2 aceleración igual a la fuerza generalizada P1 menos P2 menos P3. Tengo que hacer el análogo ahora para la segunda, para J igual a 2. ¿Sí? Entonces, para J igual a 2 lo hago aquí abajo y de forma un poco más directa. Nuevamente la derivada de todos los T, dt de la energía cinética respecto a Q2 es nula. La derivada de energía cinética con respecto a Q2 punto me va a dar el primer sumando nada, ¿sí? No depende de Q2, y los otros me van a dar menos, bueno, en columna así con las masas, menos M2 por menos Q1 menos Q2, estos son velocidades, más M3 por menos Q1 punto más Q2 punto. Esto lo tengo que derivar con respecto al tiempo, acá me van a quedar aceleraciones. Y aquí lo igualo a la fuerza generalizada 2, y acá es P2 más P3. Bueno, y esto que me quedó aquí, es un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, ¿sí? Porque fíjense que Q1 aparece en la segunda ecuación y Q2 en la primera, de cuya solución tengo las ecuaciones de movimiento de este sistema, que tendré que plantearle. Y posiciones iniciales y velocidades iniciales, bueno, para ir sacando las constantes de integración. Y ahí voy a tener, alineado con la pregunta que alguno de ustedes hizo un ratito, voy a tener la dependencia de las coordenadas generalizadas con el tiempo. Hubiese llegado a un sistema de ecuaciones de iguales características, es decir, acoplado, ¿sí? Y en dos variables, de haber utilizado
las leyes de Newton, ¿sí? Que me hubiese implicado hacer un diagrama de cuerpo aislado de la masa 1, con la tensión de la cuerda 1 y su peso, un diagrama de cuerpo aislado de la polea 2, con la tensión mar arriba de L1 y las dos tensiones hacia abajo de las dos masas que cuelgan, digamos, una tensión 2. Bueno, diagrama de cuerpo aislado con fuerza y tensión para M2 y M3, e ir despejando la tensión de uno, reemplazando en otro, hasta que me sacaba de encima todas las tensiones de las cuerdas, que eran las coordenadas que son las fuerzas internas, y bueno, y ahí hubiese llegado. Entonces, fíjense que esto es muy sistemático. Sale muy fácil. Lo que pasa es que, yo digo siempre, es como una máquina a hacer chorizo. Uno pone, tiene que calcular la energía cinética. Bueno, primero, tiene que tener correctamente analizados los grados de libertad, los vínculos, y viendo cuántas coordenadas generalizadas precisa, y además hacer una selección correcta en que no sean linealmente independientes. Luego, tiene que calcular bien la energía cinética. ¿Sí? Bueno, las coordenadas generalizadas, las fuerzas generalizadas, y reemplazan la ecuación de Euler-Lagrange, hacen las derivadas, y ahí sería cuando metí todos los ingredientes en la máquina del chorizo, ahí le doy manija, y ¡pum!, me escupe, salen de la otra punta las ecuaciones diferenciales. Profe, eso sería encontrar los valores numéricos de aceleración 1 y aceleración 2 y integrar a partir de las condiciones iniciales nada más. Bueno, ahí tienen que recurrir a las herramientas que tienen de los cursos de matemáticas, de cuáles eran las formas en que se resolvían ecuaciones diferenciales acopladas, en varias variables acopladas. Ahí ya entra en el terreno de las matemáticas, digamos, si hubiésemos llegado hasta acá con Newton, a partir de acá habría que seguir de la misma forma, ¿no? Hay que recurrir a eso, digamos. Acá nos deposita esto, digamos, igual que donde nos deja la ley de Newton. Después, para resolver las ecuaciones diferenciales, no hay otra que remangarse y darle. Fíjense además que este problema es conservativo. Quiere decir que lo podríamos haber resuelto con el principio de la mínima acción. ¿Sí? Es decir, haciendo la derivada de L, que es T menos B, con respecto a las Q sub J, punto, eso derivada respecto del tiempo, y luego, bueno, menos la derivada de L con respecto a los Q sub J, y todo eso igualado a 0. Y da exactamente lo mismo. Porque ¿dónde está el truco ahí? Digamos, este principio es más general que el de la mínima acción, porque es para cualquier tipo de fuerza. Entonces, ¿dónde está la conexión entre ambos? Aquí mismo. Si yo digo que todas las fuerzas del problema, activas, las que producen trabajo, derivan de un potencial, yo diría que una dara Q sub K, fuerza generalizada, que recordemos involucra a todas las fuerzas conservativas, a todas las fuerzas que van a ser conservativas, sería igual a la
derivada parcial de un cierto función potencial con respecto a la coordenada generalizada késima. ¿Sí? Entonces, si ahora reemplazo en la ecuación de Euler-Lagrange, bueno, acá puse K, porque, bueno, hice así el apunte, pero obviamente es lo mismo poner J que poner K. La fuerza generalizada va a ser menos la derivada del potencial respecto a la posición, que ahora las posiciones están dadas en función de las coordenadas generalizadas. Si volvemos al caso del ejemplo de las poleas, la energía potencial de las partículas, si planto un cero de energía potencial a esta altura, ¿sí? La energía potencial de cada partícula, que sería la B sub de la partícula iésima, de mayúscula, iba a ser menos mg por I1, por I sub I. Bueno, yo las borré, ¿no? Pero estaban ahí, porque voy a tener menos energía potencial negativa respecto a este cero, y van a ser negativas porque hacia abajo pierden energía potencial. Como estos I sub I son funciones de las coordenadas generalizadas, digo, así como las fuerzas salen de menos el gradiente de los B sub I, que son las derivadas del potencial con respecto a las coordenadas, la fuerza generalizada es hacer el gradiente con respecto a las coordenadas generalizadas. Entonces, ¿dónde está el truco? Que ahora digo, mira, paso esto, bueno, defino L, que ya lo habíamos visto, que es energía cinética menos energía potencial. Pero, ¿qué sucede? Esta energía potencial no es derivada con respecto a las velocidades generalizadas, siempre es igual a cero. ¿Por qué? Porque la energía potencial no depende de la velocidad, depende solo de la posición. ¿Está bien? Entonces yo sé que siempre esta derivada siempre me va a dar cero. Entonces, ¿ahora qué hago? Tomo esta expresión. Bueno, esto es D, no es derivada parcial. Y aquí pongo T menos B. Ay, discúlpenme. Bueno, escribí bien de entrada. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de T menos B potencial con respecto a Q sub K punto menos la derivada de T menos B con respecto a Q sub K. Y vamos a ver qué nos da esto. Como yo metí de prepo acá T menos B, pero sé que B con respecto a Q sub K punto, respecto a las velocidades generalizadas, me va a dar 0, que yo haya agregado la energía potencial aquí adentro, ¿no? A reemplazar L por T, bueno, estoy escribiendo cosas de más, pero sé que ese término no va a aportar, porque sé que la derivada de B con respecto a las velocidades es nula. ¿Sí? Y en este término, ¿qué me queda? La derivada de B de T con respecto a Q sub K, que es lo que tengo aquí arriba. Es decir, que recupero ese término. Y el otro término me da la derivada de B con respecto a Q sub
K, que no es otra cosa que menos la fuerza generalizada, ¿sí? Entonces, este menos con el menos de la fuerza generalizada, ¿sí? Y este menos que está aquí, todo eso me da el equivalente a haber escrito previamente la fuerza generalizada como menos la derivada de B con respecto a Q sub K. Quiere decir que ahora esto es igual a 0. Entonces aquí lo que tengo es el principio de, como lo habíamos visto, el principio de la mínima acción. Esto quiere decir que en el principio de la mínima acción hay como un término que sabemos que siempre va a ser 0, que es la derivada de la energía cinética, derivada de energía potencial con respecto a las velocidades. Entonces, uno es más general, claramente uno es más general que el otro, y el de D'Alembert incluye este de la mínima acción. Entonces, ¿qué sucede? Uno estrictamente, ¿qué tiene que decir? Uno mira un problema, individualiza las fuerzas, se fija si todas las fuerzas del problema son conservativas, tiene que emplear o puede emplear con el lagrangiano, principio de la mínima acción. Si el problema no es conservativo, es decir, al menos hay una fuerza que no es conservativa, por lo que el problema no es conservativo, tiene que aplicar Euler-Lagrange. Pero alguien puede decir, mira, yo me voy a quedar con lo mejor de los dos mundos, que es un engendro en el que pongo L en función de T aquí en esta expresión, pero cuando hago las sumatorias, ¿sí?, tengo cuidado de que en la fuerza generalizada únicamente, tengo cuidado de solamente considerar en las fuerzas generalizadas aquellas que son fuerzas no conservativas, porque las conservativas ya me quedaron incorporadas en el potencial. ¿Se puede hacer eso? Ni, digamos, las cuentas van a dar iguales, pero conceptualmente está mal, porque las sumatorias son sobre todas las fuerzas. ¿Sí? Digamos, da, si uno no mete la pata, ¿no? No mete la pata, porque tiene que cuidar que esté de un lado, la consideré acá o la considera yo, lo consideré allá. Pero si sale bien, salió bien. No es aconsejable, pero estrictamente funciona. Pero es ir por la banquina, porque esto, uno es para problemas conservativos y otro es para problemas no conservativos. Obviamente, la herramienta que sirve para problemas no conservativos es de uso general e incluye los problemas conservativos. Quedan ustedes usarlo como les parezca, pero esta última opción híbrida, si digamos, es la no recomendada. Muchas veces los parciales, el problema se hace muy largo y dice, bueno, este problema, calcula solamente las fuerzas, calcule solo, en un examen, ¿no? Calcule solamente las fuerzas generalizadas. Bueno, si a mí me piden la fuerza generalizada, digamos, no que resuelva todo, sino solamente la expresión de la fuerza generalizada, ahí tengo que tener cuidado de poner absolutamente todas. ¿Sí? Ese truco de dejar que algunas contribuyan del lado del potencial, ahí no me sirve. Bueno, y en cuanto a los conceptos, digamos,
está todo dado. Lo que hay que hacer ahora con esto es ejercitarlo. Fíjense que para la etapa de resolver la guía, los trabajos prácticos, uno se olvida de todos los temas, los delta Q, las variaciones y los desplazamientos virtuales, etc. Porque puede hacer todo a partir de calcular la energía cinética, hacer las derivadas de esta fórmula y para el término a la derecha, la fuerza generalizada, aplicar esta fórmula. Acordándose que acá hay un producto escalar, ¿no? Que es el asociado al concepto de trabajo. Aunque acá que está calculando una fuerza, que hay un producto escalar. Resulta útil manejar el concepto de los desplazamientos virtuales para asistir, ayudar, ir chequeando, ir verificando si las fuerzas generalizadas dan bien, ¿no? Si dan consistente en cuanto al signo, si el trabajo es positivo o es negativo. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta, crítica o reflexión? De parte no. No, no hay nada. Recording stopped. Bueno, mañana es feriado, así que bueno, no hay clase de práctica. Volvemos con esto para ejercitarlo entonces, nuevamente, en la práctica del martes próximo. Pero, esperen que mire el cronograma, en la teoría